Bueno, y acá estamos con el profesor de Historia Miguel Catalá, bueno, quien ha venido a dar, como todos los miércoles, su taller de escritura, ¿no es cierto? Sí, señora. Hola, María Ángeles, ¿cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente de Carcañá? Tan agrarista también. Hoy estamos acá porque, además de, como dice María Ángeles, venimos a cumplir con una tarea quincenal de taller de escritura, reflexión, lectura. Y bueno, una parte de la lectura que todos tenemos que hacer hoy y recordar es que hoy sería un aniversario más del emblemático Grito de Alcorta, que fue el 25 de junio de 1912. Bueno, quiero que vayamos un poco antes o bastante antes de ese 25 de junio de 1912 y por qué desembocó en ese Grito de Alcorta. Bueno, bastante antes. Bastante antes. ¿El por qué? En la década del 80 del siglo XIX empezó a concretarse en la Argentina una forma económico-social que se lo conoce como el modelo agroexportador. Ahí tuvieron que ver un par de factores muy determinantes. Primero, la necesidad del mercado mundial de contar también con una ganadería un poco más ordenada, y en función de eso se incorporó un gran elemento en la producción agropecuaria, que fue el alambrado. Con eso se evitaba que los animales anduvieran sueltos por las pampas y que al estar en semi-encierro, tener los límites de las alambradas, independientemente de que se podían marcar y separar de un modo un poco más ordenado también los que eran de un ganadero y los que eran de otro, era también para que al no caminar tanto los animales, desarrollaron unas carnes más tiernas. Empezó, digamos, entonces, el mercado de las carnes. Y paralelamente también se incorporó mano de obra fundamentalmente inmigrante para desarrollar también la agricultura. Entonces, las tierras seguían perteneciendo a los grandes propietarios de lo que después conocimos y que todavía existen, digamos, como una unidad agraria conocida como estancia. Ahí le arrendaban a los familias, grandes cantidades de familias de inmigrantes, también de gente criolla, pero fundamentalmente de inmigrantes, una parcela de esas grandes estancias, y esos eran los famosos chacareros arrendatarios. ¿Y era difícil conseguir la propiedad de esas tierras? O sea, ¿estaba solamente de esa forma organizada la economía? Era imposible. Ajá. No estaban en venta, no se ofrecían para la venta. Claro. Muy por el contrario, en la medida que se iba consolidando el territorio de la región pampeana, se iba ampliando hacia el oeste, y por ejemplo en el año 1908 se alcanzó el primer límite horizontal de la agricultura pampeana con la fundación de pueblos en la actual provincia de La Pampa. Y los diarios, yo he estudiado eso, la prensa periódica de 1906, 7, 8 hasta el 12, la previa al Grito de Alcorta. Por ejemplo, en el diario La Capital salían notas que decía se ofrecen parcelas en arrendamiento o se ofrecen en campos de suponete 58.000 hectáreas en la zona de Eduardo Castex, provincia de La Pampa, ideal para poner arrendatarios. Es decir, sí. Esa era la forma económica. Claro, un clásico estanciero podía ir a comprar otra estancia por aquella región y también en ella poner chacarero arrendatario para que hicieran la producción agrícola.
Bueno, ¿qué fue lo que generó, digamos, este movimiento que comenzó de alguna manera con el grito de Alcorta? Muy bien, muy buena pregunta. El chacarero arrendatario había, dadas las condiciones de contratación, siempre quedaba a mano, casi nunca adquiría una ganancia de poder haber trabajado toda su familia durante un año, el año agrícola, digamos, en el famoso almacén de Ramos Generales, donde compraba todo lo que necesitaba para llevar adelante la explotación y para llevar adelante la vida cotidiana de su familia, y año tras año con la cosecha apenas le alcanzaba para pagar, porque tenía que dejarle el 30%, un promedio se estableció, digamos, algunos estarían al 28%, pero otros estarían al 35%, el 30% aproximadamente de lo producido al dueño del campo. Y además en las mejores condiciones. Yo siempre recuerdo el trigo, por los más viejos se acuerdan, de que el trigo en aquellos años no salía impecable como sale ahora de la máquina cosechadora, digamos. Salía de la trilladora, salía sucio, quebrado, partido, con semillas chiquitas que se llamaba triguillo, mezclado con alguna maleza. Pero después el dueño del campo se quería llevar la parte suya, sana, limpia, seca, y al productor le quedaba la parte más ordinaria de la producción, y con eso nunca le alcanzaba a, como si dijéramos ahora, a salir de pobre, digamos. Claro. Y había habido una sequía en el 11 que le había arruinado la cosecha del maíz, y en el 12 vino bien el maíz, pero después cuando hubo que ir a venderlo bajó de precio. Y entonces, frente a la posibilidad de sembrar trigo de nuevo, que para esta época es cuando se siembra el trigo, decidieron entonces, en una asamblea que se hizo en Alcorta el 25 de junio de 1912, dejar de sembrar. Eso fue una auténtica huelga agraria, porque una huelga no es un corte de ruta. Un corte de ruta es un corte de ruta. Una huelga es dejar de trabajar. Esa vez, de verdad, dejaron de trabajar, y tanto es así que el conflicto se decidió en una asamblea en Alcorta, donde había chacareros de toda esta región. Pero además repercutió en otras. Por ejemplo, mi abuelo participó en un mitin que se hizo en la estación de ferrocarril de Rufino. Claro, sí, se extendió así, a otros lados, digamos, de la Pampa. Todos se adherían, de la región pampeana, sí. Todos se adherían a esta situación de protesta, de disgusto por la injusticia del sistema. Esto tiene que ver también con la creación de la Federación Agraria Argentina. Sí. El 25 de junio fue el grito de Alcorta. En la Sociedad Italiana de Alcorta se hizo la asamblea que tomó la decisión de ir al paro, digamos, de ir a la huelga. Y el 15 de agosto, 50 días después, en la Sociedad Italiana de Rosario se creó la Federación Agraria Argentina, el primer y único gremio de agricultores. Bueno, qué lindo meditar en este día sobre estas luchas que ha tenido nuestro país, cómo se ha forjado a cuesta de la lucha, aunque a veces uno se olvide y parezca que las únicas luchas son las de este momento. Sí, no, claro, nosotros, y además ese año coincide con que fue la primera vez que se aplicó la famosa ley Sáenz Peña, también honra la democracia, honramos el domingo que viene, que por suerte seguimos teniendo este sistema de gobierno, y con modificaciones, por supuesto, pero la primera ley auténticamente reglamentadora de una democracia auténtica en la Argentina empezó también con la ley Sáenz Peña de 1912, que se aplicó por primera vez en esta provincia de Santa Fe, y que entonces la persona que intervino para resolver la discordia en este conflicto agrario de 1912 fue el vicegobernador
de un gobierno electo, porque la ley se empeña, la ley electoral se probó primero en esta provincia, donde resultaron electos Menchaca y Caballero. El vicegobernador Caballero participó de modo personal en la resolución del conflicto del Grito de Alcorta. Bueno, como última conclusión, estaba pensando que antes de ese 1912, la gente común, digamos, los ciudadanos de a pie no teníamos ni posibilidad de propiedad de la tierra para sembrar, ni voto popular. Claro. ¿Cómo se han hecho las cosas a través Claro, de la... había elecciones, pero eran aquello que siempre había denunciado. Ilustrados. Claro, había denunciado permanentemente el Partido Radical, digamos, que era las elecciones eran sistemáticamente fraudulentas. Bueno, muchísimas gracias, por recordar este momento. Gracias a vos.